Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis 32, del versículo 1 al 21. Leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sir, campo de Edom. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos, y los dos campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y hasta ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es este que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente que tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Amén. Muchas veces hemos clamado y hemos orado y hemos pedido a Dios por todas aquellas cosas que nuestra carne y nuestra alma necesita. Pero en esta hora clamemos principalmente por nuestro espíritu. Así como lo decía quien hizo la oración de representación. Clamemos por el espíritu, porque es la máxima necesidad que tiene el ser humano, aunque en ocasiones no lo entendamos muy bien. Así que oremos para que esta palabra que hemos leído de Génesis cumpla el propósito para el cual Dios la envió, y es darnos la vida en el Espíritu, el gozo, la salvación. Así que oremos juntos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Venimos delante de ti en esta hora, Señor, porque hemos reconocido, Padre, que necesitamos de ti. Ayúdanos, por favor. Obra en nuestro espíritu, Señor. Bendice nuestro espíritu. Que cada día más, Señor, nos arrodillemos delante de ti y vivamos la vida de fe, Señor. No como una religión, sino como una relación contigo, Padre, que nos lleve a la vida eterna,
a la salvación, al gozo de vivir cada día. Así que por favor, obra con poder en esta hora. Y yo te pido, Espíritu Santo, dame el poder de la palabra, la sabiduría y el conocimiento, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, sino que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado. Así que gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cada tercer domingo la Iglesia Palabra Viva ha decidido que en este tercer domingo aprendamos a rendir el culto. Y lo estamos haciendo a través de hacer el estudio de Génesis. Ya vamos en el capítulo 32 que acabamos de leer. Así que lo que vamos a aprender hoy es eso, cómo rendimos el culto y cómo a través de ese atributo de Dios, el cual hoy vamos a tratar, y es que Dios bendice. Entonces, cómo a través de esa bendición nosotros podemos rendir mejor el culto cada día, ¿sí? Y contradictoriamente, la palabra bendición es la palabra más usada por los cristianos, ¿o no? Por los creyentes. Ay, la bendición, que Dios me bendiga, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Sí, pero también es la palabra más mal interpretada. Entonces la idea es que hoy logremos entender qué significa realmente eso para nuestro espíritu. Porque la palabra es espiritual, por tanto, ¿a dónde va? Al espíritu. Allí debe causar el efecto. Y por eso estábamos orando en un principio eso, que cause el efecto en nosotros, en nuestro espíritu. Yo los invito a que vayamos a Efesios 1, del 3 al 7, vamos a leer, para que podamos entender a qué bendición se refiere. Porque si bien hay una bendición en esta carne, ¿verdad? Todos anhelamos esa bendición, todos anhelamos tener, suplir nuestra necesidad económica, la necesidad del alma, la necesidad de todo tipo, salud, nuestra familia, de todo tipo. Todos anhelamos esa bendición y por esa luchamos todos los días hacemos por eso, desde que nos levantamos. Pero vamos a ver a qué bendición se refiere la palabra de la cual nos está hablando hoy Dios. Dice Efesios 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es que démonos cuenta que la palabra nos está hablando. ¿A qué bendición? ¿De qué se refiere la bendición? ¿A dónde es la bendición? Y ahí lo leímos, que el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿dónde? Espiritual. Espiritual. Así que nosotros nos desgastamos. Yo lo sé porque mi vida es esa. Fue esa tiempo atrás. Me desgastaba en saber que todas las necesidades de nuestro hogar, las necesidades intelectuales, emocionales, estuvieran cubiertas. Pero yo no sabía, por la gracia de Dios he logrado entender que hay una bendición mayor, que hay una necesidad mayor en cada uno de nosotros. Y es esa bendición que viene de los lugares celestiales. ¿Desde cuándo es esa bendición para nosotros? Porque si bien la bendición de este mundo llega, ¿sí o no? Bien que mal, si no teníamos puesto, bueno, un día nos llaman y ahí tenemos la provisión. Bien que mal, lo que necesitamos a diario para vivir, Dios lo suple y nos llega a nuestra mano. Y puede ser aún grandes riquezas que tal vez haya atesorado, pero son efímeras. Esas se van un día. Y así no se nos acabe, este cuerpo va a volver al polvo de la tierra de todas maneras. Así que esas bendiciones vienen y van en nuestra vida, ¿o no? Aún la salud física.
Un día, ay, qué bendición, hoy tengo salud, me puedo mover, voy, vengo, me levanto, trabajo 12 horas, 18 si es necesario y no me canso, no me fatigo, qué bendición, tengo mi salud. Pero un día llegan los años por enfermedad y entonces en ese momento, ay, la bendición que pasó, porque ahora el cuerpo ya está achacado, ya me duele la rodilla, ya me canso, ya no rindo lo mismo. ¿Y la bendición qué? Pasó. Porque la bendición de este mundo va y viene, ¿verdad? Pero esta bendición de la cual está hablando la palabra dice que es en los lugares celestiales. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es aquel que es antes de la fundación del mundo? ¿Quién es aquel que creó el cielo, la tierra, el universo, todo lo que vemos? ¿Quién es aquel? Como dice Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Esa es nuestra bendición. La palabra que desde antes de la fundación del mundo era. Fíjese que ya tenemos la bendición. Ya Dios había provisto esa bendición para nosotros. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Esa bendición se manifestó. Vamos a verlo más adelante. Se hizo carne, nos dio testimonio de esa bendición y de esas gracias para nuestra vida. Vayamos a Génesis 12, el versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es que los judíos, y vemos es más como allí Jacob en el texto que leímos que dice, recuerda a Dios la bendición de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. Porque solamente está viendo la bendición como Abraham. Pero hay uno mayor que Abraham. Hay uno mayor que el Padre escogió, designó para cada uno de nosotros. Y que es nuestra bendición. Cuando está hablando aquí, llamando a Abraham para decirle que lo va a bendecir, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A quién? ¿Quién fue el que tuvo que salir del seno del Padre? ¿Quién fue el que tuvo que rebajarse? Salir de su parentela, salir del seno del Padre. ¿Quién es ese? Ese se llama Jesús. ¿Quién es aquel de cual la dice, ve a la tierra que te mostraré? Obedece mi palabra, di las palabras que yo te digo, yo las pondré en tu boca. No hablarás nada fuera de ello. ¿Y quién obedeció? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién fue el que salió de ese lugar de preeminencia? De ese lugar absoluto del ser Dios. ¿Quién fue? Fue Jesús. ¿Qué le dijo? Haré de ti una nación grande. En este momento, Abraham era ya viejo. Su esposa ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Ella ya no tenía el periodo, ya no podía engendrar. Y él le dice, haré de ti una nación grande. ¿A qué se refiere? De hecho, vemos por la palabra que ese hecho aconteció. Pero más que eso, una descendencia humana en esta carne, hay una nación de la cual usted y yo hacemos parte. Y Abraham creyó a esa promesa, a ese mandamiento, a eso que le estaba ordenando Dios, a esa bendición que Dios le estaba dando. ¿Y qué le dice? Engrandeceré tu nombre. ¿Cuál es el nombre que dice la palabra que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor? Ese no es más que Jesús, que descendió del cielo, que salió del seno del Padre. Ese es el nombre que ha sido engrandecido. Ese es el nombre que nos ha sido dado a usted y a mí para que tengamos la vida, para que tengamos la relación con Dios. ¿Y qué le dice? Serás bendición. Leímos en el Salmo 146. No nos fiemos de príncipes ni los reyes de esta tierra,
porque su aliento sale de la boca y mueren, vuelven al polvo de la tierra. Pero esta palabra, la bendición que salió del cielo, es eterna. ¿Qué pasó cuando Isabel ve que María viene, que había concebido a Jesús en su vientre? ¿Qué le dijo Isabel? Bendita tú y bendito el hijo que llevas en tu vientre. Jesús, bendecido, apartado, guardado de Dios para que se manifestara en esta tierra y nos diera a conocer al Padre. Esa es la bendición de la cual está hablando. Y no solamente le dice que lo va a bendecir a los que lo bendijeren, sino también dice que Él va a hacer ¿qué? Bendición. Yo no creo. Y un hombre y nosotros, por más buenos que de pronto veamos que alguien puede ser con nosotros, nadie nos puede dar esta bendición espiritual. Solamente Jesús que se manifestó. Él solamente nos puede bendecir. Miremos Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que, leyendo este texto, ¿será que es la bendición de Abraham? Es que la bendición que está en Abraham dice que, ¿cómo es que lo va a bendecir? Dice que en tu simiente. Simiente quiere decir la causa, la razón de las cosas, la razón de ser, de todo. ¿Y quién es la causa? Dice Colosenses. ¿Quién es la causa de todas las cosas? ¿Por quién subsiste todo lo que vemos y lo que tenemos? La razón y la causa de todo lo creado es Jesús. Esa es la simiente de Abraham. Allí fue donde Dios prometió que lo iba a bendecir. En ese Jesús que se iba a manifestar, que iba a venir aquí a la tierra, que salía del seno del Padre y que lo iba a multiplicar como las estrellas del cielo. Y dice que en esa simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeció la voz. Y Jesús eso hizo. Jesús no habló nunca por su propia cuenta. Todo lo que el Padre le dio que dijese y hiciera, lo cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. No escatimó ni nada de lo que hizo, nada de lo que el Padre le dio para dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Miremos Gálatas 3, del 6 al 9. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, les dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Es que los judíos lo tienen muy claro y ellos lo saben, y es correcto, el pensar que sí, que ellos tienen esa promesa de Dios, que ellos van a ser bendecidos, son bendecidos. Es verdad, pero dice la palabra que de hecho los judíos, ¿cómo miraban los gentiles? Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Entonces, ¿cómo miraban los gentiles a los judíos? Como los perros, como lo menospreciado, como lo que no es digno de que esa bendición sea sobre él. Y esos gentiles somos usted y yo. Esos gentiles somos nosotros que no merecemos, al igual que los judíos, la bendición. Pero fíjese que dice que ¿por qué somos bendecidos? Por la fe de Abraham. Dios previendo eso, por la fe de él dijo:
a muchos bendeciré. O sea que nosotros ahora somos bendecidos, ¿por qué? Por la fe en Jesús, por creer en Él. Vamos a Génesis 32, el capítulo que estamos leyendo hoy. Vimos que Jacob estaba en la casa de su tío Labán, que había llegado allá sin nada, huyendo ¿de quién? De Esaú. Porque él le había robado la primogenitura, ¿no? Le había robado la bendición. ¿Y qué le tocó hacer? Salir corriendo. Fue a morar allá a la tierra de Labán y allá Dios lo bendijo. Allá Dios lo multiplicó, lo ayudó. Mire que Labán, ¿qué procuraba? Le cambiaba los pactos que hacía con él y le decía, no, unas ovejas van a ser tuyas, las que nazcan así, las que nazcan de esta manera van a ser tuyas. Entonces, y luego le cambiaba el pacto, el trato que habían hecho, porque veía que Jacob producía y aquella bendición física se veía, entonces sentía envidia y le cambiaba. No, entonces mejor yo cojo estas y tú estas, y le hacía las tretas, pero aún así Dios bendecía a Jacob. Aún así, Dios estaba con Jacob y le mostraba, y él era productivo, era bendecido físicamente, hasta el punto que ya Jacob y sus hermanos, dice allí más adelante, cambiaron su semblante con él. Ya Labán no lo veía con buenos ojos. Ya Labán decía, bueno, pero ¿y este qué? Si este Dios le da y lo bendice y yo le hago las mañas, las triquiñuelas para que no tenga, y Dios lo sigue bendiciendo, ¿cómo así? Ya no lo empezó a mirar muy bien. Entonces Dios le dice a Jacob, sal de allí y regresa nuevamente a tu tierra. Imagínese cómo sale. Es más, Jacob sale, cuenta el texto anterior, y ¿qué hace Labán? Se va a perseguirlo. Porque ¿cómo así? Se fue sin despedirse, sin decir nada, como que no, a escondidas. Y sale Labán detrás de él. Inclusive tienen el encuentro. Y recordemos que encontraron inclusive, Labán no se dio cuenta finalmente, pero su hija había llevado allí escondidas los ídolos, ¿no? Eso vimos hace un mes. No lo vio, pero esa persecución, o sea, imagínense cómo estaba Jacob. Este se vino con todo porque me fui a escondidas. Por una parte. Por otra, pensemos por un momento, ¿hacia dónde va Jacob? ¿Saben? Se va a encontrar nada más y nada menos con su hermano Esaú. Y yo no creo que por lo que había acontecido, Esaú lo estuviera esperando con los brazos abiertos. Ay, viene mi hermano, qué rico, lo voy a volver a ver, hace mucho tiempo que no está, hace mucho tiempo que no lo veo. Miremos cómo pudo haber estado esperándolo Esaú. Miremos Génesis 27, 41. Y ahí nos dice la palabra con qué actitud lo estaba esperando Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense lo que le esperaba. Jacob estaba enardecido, Jacob estaba furioso. Nosotros no alcanzamos a entender lo que significa para los judíos la primogenitura, lo que significa para el judío la bendición de Dios. Y Jacob le había robado ese derecho. Jacob lo había engañado. Jacob usó sus triquiñuelas, astuto, eso significa su nombre, el que roba, el que usurpa, el que quita. Y eso usó con su hermano. Así que yo no creo que Esaú lo estuviera esperando con buenos ojos. Imagínense lo que le estaba esperando. Imagínense por un momento a qué se iba a enfrentar Jacob cuando sale de la tierra de Labán para regresar nuevamente a su tierra. Entonces, vamos al capítulo que estamos viendo hoy, a ver cómo es esa transición. Pensemos por un momento. Jacob estaba allí, como decimos popularmente, ¿entre qué? Entre la espada y la pared. Así que imaginémonos cómo se podía sentir Jacob en ese momento. Y dice el capítulo 32. Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sir, campo de Edom.
Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Claro, el hombre sabía lo que le corría pierna arriba. Él dijo, eso debe estar complicado el que yo regrese. ¿Pero qué estaba haciendo? Obedeciendo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vuélvete. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Así que, ¿qué hizo? No, él muy sagaz, como es Jacob, como es de vivo Jacob, dijo, no, yo le voy a mandar a decir a mi hermano que tengo, o sea, que ya no voy con las manos vacías como salí, que ahora voy con vacas, con ovejas, con siervos, con siervas, que voy, ya tengo con qué, o sea, ya no soy cualquiera, ya tengo con qué. Digo, vayan, díganle a mis señores. Y vamos a ver qué aconteció. Y sigue el verso 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y a las ovejas, y a las vacas, y a los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Imagínese, Jacob va camino al encuentro con aquel que, ¿qué quiere? Matarlo. ¿Qué quiere? Quitarle la vida. Es tanta la rabia y el odio y la ira que Esaú tiene contra su hermano que dice, no me importa, pero vendrán días de luto para mi padre. Ni siquiera escatimó que le iba a causar dolor a ese papá, porque dijo, lo que es a mi hermano, ¿qué? Lo mato. Pero dice Jacob, imagínense, vuelven los mensajeros y le dicen, oye, sí, tu hermano Esaú ya sabe que vienes. ¿Y sabes qué? Tu hermano Esaú viene con 400 hombres más. Ay, no, es que yo con 1 o 2 yo ya tendría. Viene con 400 hombres más a buscarlo, al encuentro con él. Que si vemos hoy que 400 hombres nos atacan, yo creo que no quedaría ni de mí ni de muchos títere con cabeza. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando vienen ellos y le dicen eso a Esaú? Ahí sí la vio gris, porque ¿qué dijo? Tuvo ¿qué? Gran temor y angustia. Y yo sé que nosotros tememos por las cosas de este mundo. Yo sé que quizá tenemos angustia. Es más, hoy, quizá en este mismo instante. Y tenemos incertidumbre por qué va a pasar mañana o qué va a acontecer con la situación que estamos viviendo y que quizá estamos atravesando. Pero, ¿saben? Hay un temor y hay una angustia mayor que esa. Porque si miramos, por ejemplo, las noticias, no hay nada alentador. Si miramos, por ejemplo, el paro camionero, dice uno, oiga, la comida está carísima, el tomate está carísimo, la carne subió casi 2,000 pesos. O sea, dice uno, ¿y esto qué? Si vemos una persona en Francia, ¿a cuántos asesinos? Dice uno, oiga, pero espere. Eso mirando las noticias de los de fuera. Y si miramos nuestra necesidad, también hay angustia y hay temor, yo lo sé. Pero ¿saben una cosa? Hay una angustia y hay un temor mayor que esa. Porque si bien la angustia y el temor de este mundo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Esa bendición va y viene, va y viene. Pero ¿saben qué? Hay una bendición que es eterna. Hay una gracia que es eterna. Hay una gracia que sí es por siempre y que es espiritual, que es lo que estamos viendo. Entonces demos cuenta que esa bendición de la cual está clamando Jacob, será solamente que lo guarde de que su hermano lo mate. Es que recordemos por un momento que allá en Génesis 1, cuando Dios, cuando Adán desobedece el mandamiento, ¿qué pasa? Se esconde, huye. Cuando Dios viene a él y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba? Escondido. Y le dijo, ¿por qué te escondes, Adán? Y le dijo, porque tengo miedo.
Y ese miedo es mayor, porque ese es el espiritual, ese es el que va a ser eterno si yo no entiendo cuál es la bendición hoy para mi vida. Porque allí entró en nosotros esa angustia, ese temor. Esa es la gran incógnita del hombre. Ese es el gran deseo del hombre, de existencialismo. ¿Para qué? ¿Por qué estoy yo aquí en esta tierra? Porque no hallo el sentido de mi vida. Porque las cosas materiales, la bendición material no me sacia. Y puede que me sacie, pero va y viene. Un día es y otro no lo es. Dice la palabra que nosotros somos como la flor del campo, como la hierba, que en la mañana nace, florece y sale el sol y por la noche se muere, se marchita. Eso somos nosotros. Miremos Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y nos damos cuenta, la palabra es clara y está diciendo que ninguno de nosotros es justo, que no hay bueno ni aun uno. Es que los gentiles pensaban que ellos eran buenos, que ellos como cumplían la ley a lo máximo, al extremo, eran rigurosos con eso, que ya eso bastaba para tener esa bendición. Pero la palabra nos está diciendo que ni judíos ni gentiles, todos somos pecadores. Todos entonces estamos bajo ese juicio de Dios. Entonces esa ira de Dios ha venido sobre todos y cada uno, porque todos provenimos de Dios. Pero da la palabra dando a conocer que en un momento da la bendición a los judíos, pero luego cuando Jesús venga, eso cambia. Porque aquí está diciendo Pablo, ¿quiénes somos nosotros? Aquí ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil. Ahora ya todos somos pecadores. Así que nosotros tenemos que ver la condición en la que nosotros estamos. Que ese temor que se produjo y nació allá en Huerto de Edén porque Adán desobedece el mandamiento, está sobre nosotros. Ahí es donde nos sentimos desdichados, desventurados, desvestidos, desnudos, hambrientos, sedientos. Eso es lo que está clamando dentro de nosotros. Es nuestro espíritu el que clama porque anhela la vida que viene del Padre. Y está diciendo Romanos, allí en el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es que no solamente los judíos, es que no solamente los gentiles, todos estamos en pecado, todos estamos en maldición, todos estamos en la misma condición de indigencia. O dígame si no, cuando yo examino mi corazón y veo, aún sin hablar, puedo ver la mala actitud. Puedo ver lo que mi mente tiene y lo que en ocasiones piensa. Y me puedo decir a mí misma, qué mala soy, qué pecadora soy. Y mucho más, ahora entiendo, porque la palabra lo dice, que por un hombre entró el pecado y entró la maldición al mundo. Pero ahora también hemos de entender que por uno vino la bendición. Que por uno vino la salvación y ese es Cristo Jesús, que nos redime, que nos salva, que nos justifica. Y es que como les decía, sí,
pues es muy bonito y no está mal hacerlo. El decir, anhelar la bendición, no, por el contrario. O decirle al otro Dios lo bendiga. Pero no solamente pensemos en la bendición de este mundo. No solamente pensemos en lo económico, en lo material, en lo tangible. Vayamos más allá. Porque es que ser cristiano es más que el nombre. Es más que ser religioso. Es más que eso. Es una relación con Dios. En donde Él nos muestra por la palabra nuestra condición. ¿Qué pasó con Jacob? Él entendió, ¿verdad? Él entendió que estaba en dificultad. Y si nosotros logramos entender cómo estamos espiritualmente delante de Dios, hemos dado un paso. Que es reconocer en qué condición estoy yo. Para que pueda recibir luego esa bendición. Para que yo pueda arrodillarme. Porque dice la palabra, ahí en el Salmo 51, cuando David ora y reconoce su pecado, dices, tú no quieres sacrificio que yo lo daría. Porque claro, para nosotros y para Jacob fue fácil. ¿Qué dijo? Yo le mando ovejas, yo le mando cabras, cabritos adelante para apaciguar la ira de mi hermano. Claro, es muy fácil dar la ofrenda, es muy fácil dar un regalo, quizá. ¿O saben qué? Tal vez no. Porque yo por lo menos dependo de mi esposo 100% económicamente. Yo no tendría cómo dar un regalo a mi Señor. Yo no tenía cómo dar una ofrenda buena para los ojos de este mundo, ¿no? Tal vez en oro, en plata, yo qué sé, en las riquezas de este mundo. No tengo cómo hacerlo. Pero gracias Dios, porque Él ha provisto esa bendición. Él ha provisto la ofrenda. Y lo vamos a ver a través del capítulo que estamos viendo. Así que démonos cuenta que ninguno de nosotros puede hacer nada. Y David lo reconocía. David dijo, las ofrendas para ti ya no son las ofrendas o el holocausto, la ofrenda, el todo quemada, el derramamiento de la sangre de los machos cabríos. Ahora dice que la ofrenda para él es el corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Así que si Jacob fue astuto, mandando la ofrenda adelante, nosotros seamos astutos en entender que ahora la bendición para nosotros es arrodillándonos delante de Él, reconociendo que no merecemos que Él nos perdone. ¿Qué es lo que merece un hijo cuando hace mal? Mamás y papás. ¿Qué es lo que merece cuando vemos aquello que le hemos dicho, no hagas esto y lo desobedece? Yo no sé si ustedes, a mí me empieza un no sé qué, desde los pies hasta la coronilla, que le va subiendo como un calor y explota aquí. ¿Qué es lo que merece ese hijo cuando nosotros vemos que ha sido? Ay, queremos acabarlos. Queremos desaparecerlos. A mí me pasa. ¿Sabe? Esa misma ira es la que está sobre nosotros. Por la desobediencia de Adán. Por apartarse. Por alejarse. Por no escuchar la voz. Por no mantenerse firme en la palabra. La ira de Dios está sobre nosotros. Miremos Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Claro, hay solución. Claro que sí. Estamos apartados, separados por el causa del pecado, pero hay una solución, hay una provisión de Dios para que esa ira sea apaciguada, para que seamos salvos y ese temor no permanezca en nosotros por la eternidad, sino que por el contrario, la bendición que hoy yo recibo por la sangre de Jesús, arrodillándome, creyendo en el hecho de que Jesús vino, se rebajó, se manifestó en este mundo, dio su vida en la cruz del Calvario, pero ¿sabe qué? No se quedó en la tumba, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando yo entiendo ese hecho, esa gracia se derramó sobre nosotros. Ese amor de Dios está en nosotros, porque reconocemos por una parte nuestra indigencia, nuestro pecado, nuestra maldad, pero por otro lado estamos reconociendo
que no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice la palabra, sino por gracia. Es un regalo inmerecido que ahora podemos tener esa bendición. Volvamos a Génesis 32. Y continúa diciendo Jacob, versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. En este capítulo podemos ver que Jacob, sí, casi siempre está representando a Jesús, pero en este capítulo nos está representando a nosotros. Y vemos cómo él qué hace. Él dice, ¿qué fue lo primero que hizo? Después de que dice, no, yo le voy a enviar ovejas, cabras. Dije, oiga, recuerda, ¿qué recordó? Sí, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de mi padre Isaac, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Él sabía, está reclamando, está recalcando que Dios le había prometido una bendición. Y él estaba frente a ¿qué? Frente a que su vida le fuera quitada, frente a que su hermano lo despedazara, acabara con él. Pero él recuerda la bendición. Y esa es la misma bendición que está hoy para usted y para mí. Y es la que debemos recordar cada día. Cada día. Porque si bien la bendición de este mundo tal vez podremos saber cuándo inicia y tal vez hasta dónde llega. Pero ¿saben qué? La bendición que viene de lo alto es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene fin. No tiene fin. Esa es por siempre. No cambia. No pasa. Y Jacob lo recuerda. Le dice, listo, Dios de mi padre Abraham, ayúdame, cuídame. Claro, él reconoce que es menor, que no es nada, que es un vaso de barro. Él ya tenía la bendición, ¿no? Ya había conseguido la bendición de Abraham. Y la estaba recordando. Estaba viviendo ahí en ella. ¿Y qué le dice? Que lo libre de la mano de su hermano, que lo libre de morir. Si bien Jacob hasta este momento no había tenido el encuentro con Esaú, claro que no, aún no lo había matado. Pero ¿sabes qué? Saben que a diferencia nuestra, nosotros sí ya estamos muertos espiritualmente. Y el que quiere, Esaú, representa el mundo. El mundo quiere nuestra muerte. El príncipe de este mundo, Satanás, dice la palabra, ha venido para eso, para matarnos, para destruirnos, para que vivamos en condenación. Solo aquí, hasta la eternidad. Quiere que nos perdamos ese privilegio y esa bendición que Dios nos dio Jesús. Esa gracia que se derramó en la cruz, eso es lo que Satanás quiere que nosotros perdamos. Eso es lo que él quiere que nos desviemos, claro que sí. Entonces, si bien Jacob no había muerto, nosotros debemos entender que nosotros estamos espiritualmente, ¿qué? Muertos, apartados, separados. Porque dice la palabra en Juan 14 que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creemos en el Hijo de Dios. Desde que vimos allí en Romanos, ahora por fe, arrodillándonos delante de su presencia. Porque arrodillarse no es meramente la parte física. Arrodillarnos es rendir nuestra vida delante de Él. Arrodillarnos es decirle, ¿sabes qué, Dios? No merezco tu gracia. No merezco tu bendición. Soy mala, soy pecadora, estoy apartada de ti. Y en medio de eso,
reconocer además que Jesús se manifestó. Es el Espíritu Santo que nos muestra aquello. Es el Espíritu Santo el que conmueve nuestro espíritu y nos hace ver esa condición. Porque para nosotros es muy fácil ver la condición física, ¿no? De si alguien está en bendición o en maldición, ¿no? Entonces, si vemos a alguien de pronto muy harapiento, oliendo feo, muy maluco, como uno dice, ay no, uy, ¿sí? Es muy fácil percibirla, pero nos cuesta trabajo, por cuanto aún estamos en este mundo, cuerpo, alma y espíritu, nos cuesta ver la condición espiritual. Yo recuerdo que estaba predicándole a un hombre de la calle y Dios me llevó me conmovió por él porque lo vi allá tirado en el pasto, se movía, se balanceaba. No voy a ocultarles, sentí miedo de ir, pero obedecí a la voz de Dios. Y fui, le llevé algo de comer y bueno, lo saludé, se destapó, pues, se podrán imaginar con qué me encuentro, pero le pude predicar y le dije que Dios lo amaba, que así, no importa en la condición en la que estuviera, Dios perdonaba todos sus pecados. ¿Y saben qué? Este hombre abrió tremendos ojos. Me dijo, ¿todos? Le dije, sí, todos. Y nosotros, imaginémonos por un momento quizá qué cantidad de pecados, ¿no? En su carne tenía. Pero ¿saben qué? Todos nosotros tenemos pecado. Para Dios no hay pecado ni chiquito ni grande. Para Dios no hay esa diferencia. Simplemente si hemos desobedecido su palabra y no estamos conforme a la palabra, ya hemos desobedecido. Ya somos pecadores. Y de ese pecado es el que nos está hablando la palabra. Y hoy nos está diciendo que ya perdonó su pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Aceptemos la salvación. Aceptemos el sacrificio de Jesús. Porque dice la palabra que Él no quiere sacrificio, que nosotros lo daríamos. Dice que ahora el sacrificio es nuestro corazón. Contrito, humillado delante de Él, reconociendo que nada somos. Yo no sé si tal vez, así como Jacob está en este momento de su vida, en un momento trascendental y duro para él, muchas veces nosotros nos hemos encontrado quizá en momentos así, similares, difíciles, en el que uno dice, ¿sigo o no sigo? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Sigo creyendo o no sigo creyendo? ¿Será que esto sí funciona? Y yo recuerdo en una ocasión que vine a la iglesia y vine porque las piernas me trajeron. Porque realmente yo no quería venir. Yo estaba abatida espiritualmente, en el alma, perdón. Tenía una dificultad, una carga que me acongojaba, que estaba mal. Pero vine por la gracia de Dios. Y ese día en medio de la alabanza, yo orando y le decía, ay Señor, yo sé que tú entiendes lo que yo estoy viviendo. Yo sé que tú sientes la congoja de mi corazón, la aflicción que tengo en este momento. Pero ¿sabes qué? Ayúdame, Señor, obra, ayúdame. Y en ese momento viene a mí la voz, la palabra en mi mente y me dice, hoy ¿se trata de ti o se trata de mí? ¿Veniste a rendirme el culto a mí o está girando en torno a ti? Porque si bien Dios no miente y no cambia su palabra, nosotros lo sabemos. Y Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido que siempre, le dijo a sus discípulos al final, nunca los dejaré, nunca los abandonaré, siempre estaré con ustedes. Pero nosotros estamos dudando de eso. Nosotros a veces creemos y a veces no. Ese es nuestro corazón. Esa es nuestra naturaleza. Y cuando yo tengo hago conciencia de aquella situación, dije, sí, Dios, perdóname, porque hoy vine a rendirte el culto, pero hoy estoy delante de ti, es con mi queja y con el reproche, perdóname. Y en ese momento pude abrir mi boca y expresar la alabanza, la adoración, reconociendo que Él es Dios. Eso es lo que hacemos cada domingo que venimos. A rendir el culto en espíritu y en verdad, a rendir el culto entendiendo que antes estábamos apartados y separados y que la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero que ahora por la obra de Jesús, esa bendición, esa salvación, esa libertad
porque ya no estamos en condenación, ahora está en nosotros, y que ahora todo lo que vivimos, lo vivimos ya no en nuestra carne, sino ahora en esa gracia, en esa bendición. Y el culto debe ser eso, el deleite, el gozo, porque nos hemos arrodillado y porque la gracia se ha manifestado en nosotros. Sigamos en el 32. ¿Qué pasó luego cuando Jacob recuerda esa bendición? El verso 14 dice, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente que tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí que también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Claro, Jacob dice, no, el hecho de mandárselo a decir, eso no me funcionó. El plan falló. Vamos a hacer otro entonces. Voy a escoger de todo lo que tenía, de todas las manadas, y voy a mandar ese presente adelante. Voy entonces a convencerlo con mis fuerzas, con lo material, con lo que nos gusta a nosotros, con la bendición de este mundo. Jacob pensaba que eso iba a ser suficiente, que con eso ya su hermano no lo mataba. Y con eso iba a poder quizá apaciguar la ira de su hermano. ¿Para qué? Para que no lo matara. ¿Para qué? Para que no acabara con su vida. Miremos Proverbios 21, versículo 14. Toda la palabra habla de Jesús. Y la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno, la fuerte ira. En otras versiones dice el regalo, ¿no? El obsequio. Fíjese lo que está diciendo. Y la dádiva en secreto calma el furor. Y el don del seno. ¿De dónde salió Jesús? ¿De dónde se rebajó Jesús? ¿De dónde se nos manifestó la gracia? ¿Desde dónde es la bendición? Desde el seno del Padre. Vino Jesús y se manifestó a nosotros. ¿Para qué? Porque ¿qué hace? Apacigua la rabia, la ira. Ese Jesús fue el que se manifestó en este mundo, en este universo. Es el que entra en este mundo que es tinieblas, que es oscuridad, que es maldición, para darnos ahora a nosotros esa bendición. Miremos lo que quiere Dios con nosotros. Si es maldición o es bendición, porque tal vez alguno puede decir, oiga, ese Dios tan malo, ¿no? Permitió que entrara la maldición y que entrara la muerte y permitió que Adán pecara. Pero mire lo que dice Deuteronomios 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas, tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que quiere Dios para usted y para mí? Ha puesto la maldición y la bendición. Ha puesto la muerte, pero ha puesto también la vida. ¿Y qué dice? Que escoge tú la bendición para que vivas. Entonces fíjense que ese temor que es Satanás que lo ha puesto en nosotros, ¿para qué es? Para que no tengamos la bendición, para que no vivamos en bendición, para que temamos. Por eso la prédica hoy se llama no tema, porque Él está con nosotros, porque Él nos ayuda, porque Él ya envió esa provisión para cada uno de nosotros. Ya la obra fue hecha. Ya la obra fue hecha en la cruz del Calvario. Volvamos a Génesis 32, 20. Y dice, y diréis también,
he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Claro, él dice, pues mandemos las manadas, la riqueza, voy a comprármelo con lo que tengo, con lo material. Es que ya vimos que por nuestras obras es imposible agradar a Dios, que nosotros no tenemos nada, no podemos humanamente pagar el precio, que nosotros no tenemos cómo agradar a Dios. Yo no tengo cómo agradar a Dios. Pero ¿qué dice Saúl? ¿Qué dice Jacob, perdón? Dice, yo voy a mandarle ese presente. Ahora ya no es de boca ni de palabra, ahora que lo palpe y que lo vea, de pronto así me perdone, de pronto así no me mate, porque él tenía temor y angustia. ¿Y qué dice? Voy a mandar ese presente a ver si después, de pronto, yo logre apaciguar su ira y le pueda hacer de pronto, ¿qué? Acepto. De pronto me acepte. De pronto ahora sí, mostrándole que tengo lo económico, que tengo lo material, que ya no soy cualquier hora, así de pronto halle gracia en sus ojos y no me mate. ¿Quién es el que fue acepto? ¿Quién es el que fue acepto? Y lo leímos en Efesios 1, volvámoslo a ver. Dice 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? ¿En quién es que usted y yo podemos presentarnos ahora delante de Dios? Gracias, Dios, porque es delante de Él que ahora nosotros vamos tras Él. Así como Jacob iba tras la manada, nosotros vamos ahora tras Jesús, porque Él ya hizo la obra, Él ya obedeció al Padre, Él ya está en los lugares celestiales. Nosotros somos los que vamos ahora tras Él. Y ese presente apacigua la ira de Dios. Porque ¿qué dijo Juan cuando ve que viene Jesús? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué voz escuchó? ¿Qué fue lo que escuchó Juan cuando bautiza a Jesús? Y luego se levanta de las aguas. ¿Qué escuchó? Que dijo Dios, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En lo único que se complace Dios es en su Hijo, no en las cosas materiales, no en lo económico, no en lo material, no en lo moral, no en lo bueno que somos, sino en que hayamos creído en su Hijo. Por eso lo dice, solo en mi Hijo tengo complacencia. Así que ahora esa ofrenda y ahora usted y yo somos aceptos en Jesús. Por eso ahora nos podemos presentar ante el trono de la gracia con toda confianza, con toda sabiduría, con todo gozo. Y ahora cantábamos, Él es el centro, Él es Dios, único, verdadero, soberano. Cielo y tierra pasará, dice la palabra, pero sus palabras nunca pasarán. Y un día hemos de verle, un día nuestros ojos espirituales y nuestro espíritu podrá contemplar su hermosura y podremos estar delante de su presencia. Miremos Mateo 25. Mateo 25, 31. Dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué está diciéndole Jesús a sus discípulos? Les está diciendo que Él va a regresar, que Él va a volver en su reino y va a separar a los cabritos de las ovejas. ¿Y qué les va a decir a esas ovejas, a los que están a su derecha? Venid, ¿qué? Benditos. Venid benditos. Benditos por las obras. Benditos por lo que tenemos o no tenemos materialmente. Benditos porque somos felices o no felices en el alma, en este mundo. Benditos porque nos hemos arrodillado.
Benditos porque hemos creído en la obra de Jesús, porque estamos llevando la vida de fe. Y recordemos, el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, estuvo esperando al Mesías, estuvo esperando la promesa, estuvo esperando la salvación y se hizo realidad. La Escritura nos está dando testimonio de eso. Pero nosotros hoy, 17 de julio, estamos en otra etapa, en lo que se refiere a la administración de Dios, en los tiempos de Dios. Estamos en otro tiempo y es que estamos ahora esperando ¿qué? Que regrese. ¿Qué dijo? Cuando celebren la cena, recuerden esto siempre, la obra en la cruz. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo vuelva. Recuérdenlo siempre, porque va a venir. Jesús regresará. Yo recuerdo que cuando, pues muchos años atrás que yo no conocía menos de lo que conozco hoy. No es que conozca todo de la palabra, pero sí sé que tengo la vida. Sí sé que tengo la bendición espiritual. Y en ese entonces yo pensaba que el tener la bendición era lo pasajero, ¿no? Y yo decía, yo hubiera querido ser judía, porque pues ellos tienen la bendición. Claro, yo era torpe e ignorante, porque no entendía. No entendía que ahora esa misma bendición del pueblo judío está en nosotros. Que ahora nosotros también somos benditos del Padre. ¿A quién está llamando? A todas las naciones. Y está diciendo que en Él somos benditos todos. Y ese día va a acontecer. Fíjese que el pueblo judío lo estaba esperando. Se manifestó y no creyeron, lo crucificaron. Que nosotros, por eso dice, no tema, viva en bendición. Hemos de vivir en bendición. Es que cuando yo pongo mi esperanza y solamente tengo la bendición de la carne, pues desfallecemos. Pero cuando yo estoy viviendo la bendición, viviendo la vida de fe, sabiendo que ahora no es por mis obras, sino por la obra de Jesús en la cruz, eso cambia la vida. Eso transforma la vida. Eso es diferente. Creer en esa bendición, vivir en esa bendición. Así que yo sé que la necesidad está. Jesús lo dijo, no nos engañó. En el mundo tendrían aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció, que nos ayude a cada uno de nosotros a vivir cada día en esa bendición, bajo su abrigo, bajo su amparo, bajo su dirección, que nunca nos apartemos de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando o Él vuelva o nosotros volvamos al polvo de la tierra. Entonces, por eso siempre es el insistir y el hacer énfasis en que clamemos por nuestro espíritu. Clamemos por nuestro espíritu. ¿O acaso no viste Dios a las flores? ¿A los pájaros del campo? ¿Cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Que de toda la creación viva que Dios hizo, nos escogió a nosotros, a usted y a mí, a la raza humana, para darnos el Espíritu. Salmo 46. 146, perdón. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Porque ese Dios de Jacob, que vamos a ver más adelante, lo bendijo. Esa misma bendición está ahora en usted y en mí. Claro que sí. ¿Y por qué dice? Porque dice que bienaventurados aquel varón. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la esperanza está en Jehová, que es de Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el cual nos dio esa provisión. Y allí lo está diciendo. Más adelante sigue diciendo en Mateo 25, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Es que es en ese momento. Y para las personas que hoy vienen por primera vez, que logren entender que hay una vida espiritual y que estaba como así, desnuda, con hambre, en la cárcel, hambriento, pero que hoy, creyendo en la obra de Jesús, hay salvación,
hay bendición. Ahora Él nos llama y eso no es para después ni para mañana. Es ahora que desde este momento nos dice, venid, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Entonces démonos cuenta que sí, claro, Jacob tenía temor y tenía angustia por lo que le venía, por el encuentro con su hermano. Pero ¿qué hizo él? Sagazmente y buenamente, sabiamente, recordar la bendición. Entonces que nosotros no olvidemos ni por un instante que somos bendecidos, que tenemos la gracia de Dios, que tenemos su misericordia, que ahora ya por su gracia no es por nosotros, porque por nosotros no es. Así que Jacob dice, ¿no? Allí nuevamente en el 32 y para terminar, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque me dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Ya la bendición está dada. No tema, no tema. Cuando nosotros vemos la aflicción de este mundo, la necesidad de este mundo, claro, tambaleamos. Yo lo sé. Pero hoy Dios nos está diciendo por su palabra que ya dio la bendición. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y que Él allí está, que no cambia. Así que démosle gracias a Dios por eso hoy. Gocémonos. Entonces nos podemos dar cuenta hoy cómo podemos nosotros rendir el culto. Porque dice la palabra que ahora Él le dijo a la mujer samaritana, a la mujer que tiene el encuentro con Él, sí, a la samaritana, Él le dice que el Padre está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Que la adoren ahora ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ya no es con las ofrendas. Ya no es con las ofrendas, con lo de este mundo, con lo material. Y el culto no es meramente venir y lo que se dispone y el altar y los asientos. No, somos cada uno de nosotros que hoy venimos delante de su presencia, entendiendo que necesitamos de Él, entendiendo que esa bendición ya fue dada. Eso nos permite ver esa necesidad que estamos pasando, esa tribulación que tenemos ahí como mínima. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el Salmo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Bendición mía. Entonces, gocémonos en Él. Alegrémonos en Él, porque Él es la provisión. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que ya cumplió en la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que vamos a orar, yo los invito para que nos pongamos en pie y reconozcamos esa obra de Jesús en cada uno de nosotros. Que si quizá es necesario volver a recordar o reconocer, o tal vez cada uno allí, gracias a Dios, Él no mira nuestro parecer, le dijo en 2 Samuel, dice, Él no mira nuestro parecer, Él mira ¿qué? Lo interno, lo interior de nuestro corazón. Así que en esta hora que podamos examinarnos a nosotros mismos, si hay pecado en nosotros, si no hemos recibido ese perdón de los pecados y anhelarlo, arrepentirnos y recibir, entender que ahora por Jesús tenemos entrada al trono de la gracia, que ahora Él nos llama, nos acepta, nos escoge, ahora nos llama hijos y que ahora estamos esperando esa ciudad que también esperó Abraham, cuyo perito y arquitecto es Jesús, es Dios. Así que oremos y clamemos, pidamos perdón y declaremos nuestra bendición y la gracia en nuestra vida. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que por favor obres con poder en nosotros, Padre, porque no queremos estar apartados de ti, Señor. No queremos sentir temor ni angustia en nosotros, Padre, espiritualmente. Y que hoy por la palabra tú nos haces entender, Señor, que estábamos apartados, separados del Padre, pero que ahora por la ofrenda, por el amado que cumplió su obra en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros ahora tiene salvación, tiene vida eterna,
tienes redención, has sido justificado en la cruz del Calvario por la obra de Jesús. Ahora, gracias te damos, Padre, porque ahora, Señor, tú nos haces entender, abre nuestros ojos espirituales para que ahora vivamos en la fe, para que ahora vivamos creyendo que tú nos lavaste, nos limpiaste, que ahora nos miras como si nunca hubiéramos pecado. Gracias por el perdón, gracias por la salvación, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que en nosotros, Padre, todo temor que el enemigo ha colocado, toda condenación que había en nosotros ahora mismo, en el nombre de Jesús se vaya. Padre, que seamos, Padre, los benditos del Padre. Bendícenos, Señor, que en nosotros no haya temor, sino que ahora la gracia, el amor, la alegría, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, la paz, sea sobre nosotros. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos. Amén.